Y hemos regresado al segundo bloque de Vamos Somos Chilenos con una interesantísima conversación que tenemos con Reinaldo Reinique, el cual se postuló, va por concejal en Limache, y en este sentido hemos tenido una muy buena conversación en donde Enrique y yo hemos podido extraer de su visión de la política, de su visión de cómo funcionaría el Consejo, de su visión del plan de desarrollo económico. Y ahora que nos fuimos en estos criterios un poco más técnicos, ahora vamos a pasar a los ámbitos un poco más sociales, ¿no? En este sentido. Me gustaría, primero que nada, como aterrizar al impacto que ha tenido el COVID-19 en el mundo y esta pregunta que va desde lo nacional, la voy a tratar de aterrizar en Limache, pero fundamentalmente también por el éxito que ha tenido el país con respecto a la primera jornada de vacunación masiva, ¿no? Y para ello me gustaría dar unos datos de entrada. Entonces, por ejemplo, 140.412 personas fueron vacunadas durante la última jornada, sumando un total de 209.501 personas inmunizadas desde el inicio del proceso el pasado 24 de diciembre. Y asimismo, 23.942 corresponden a adultos mayores de 90 años. Entonces, este éxito, porque acuérdense que esto también se inserta en jornadas de vacunación masiva que son muy parecidas a las que se hizo en Israel. En este caso, aquí, bueno, lógicamente con sus particularidades, Israel apenas tiene 9 millones de habitantes, se ha vacunado aproximadamente a 1,7 millones, lo ha hecho de manera muy rápida. En cambio, acá, en los próximos 5 meses, se espera que al menos 15 millones de personas sean vacunadas. Entonces, y esto se ha convertido en parte de la agenda y la ha copado totalmente, porque sin salud, sin bienestar y sin la certeza de poder emprender y congeniar y compartir en comunidad con las demás personas, no podemos tener realmente una proyección de la política y las políticas públicas como es, al menos que se anclen en este sentido. Me gustaría preguntarte, Reinaldo, ¿cómo tú ves este futuro en Limache respecto a estas jornadas? En un contexto donde el COVID-19, para hacerlo desaparecer, hay que ser metódico, planificado y sistematizado. Perfecto, mira, yo diría que lo principal es ser autorresponsable, ¿ah? En inglés, ¿no es cierto?, el accountability. Y aquí Limache ha sido una comuna que desde marzo del año pasado ha estado en fase 3, es decir, y golpeo la mesa aquí, el escritorio, hasta el minuto, en ese sentido, creo que ha habido una buena respuesta en general de la ciudadanía en las medidas de autocuidado, porque yo creo que todo parte desde ahí. Vemos, ¿no es cierto?, comunas donde se han descubierto fiestas, etcétera, que se exageran una serie de normas. Y yo, en general, he tenido que viajar a otras ciudades próximas, aledañas a Limache, y he visto que el comportamiento de nuestra ciudad es ejemplar. Tal vez porque tenemos avenidas más amplias, espacios más amplios, ¿no es cierto? Pero también yo creo que hay una actitud y una comprensión de la gente para que tengamos estos resultados que permiten seguir trabajando sin mayores restricciones y que la actividad económica también en paralelo se pueda seguir haciendo, ¿ah? Que es un punto importante. Y por ejemplo, señalar en el plan de vacunación, hoy día, en este minuto, aquí durante esta entrevista, llegaron desde el Departamento de Salud Municipal a vacunar a mi madre, que tiene 96 años. Eso fue coordinado, ¿no es cierto?, fue informado, fue una llamada telefónica muy fácil, bien atendido, y previa coordinación llegaron y justamente coincidió con la entrevista la vacunación de ella. Pero por ejemplo, ayer en la tarde, o ayer, Santiago, una tía que tiene 97 años, ella tuvo que concurrir en la municipalidad con mejores recursos de Chile, Las Condes, tuvo que, a pesar de su edad, concurrir a donde se indicaba para ser vacunada. Ella afortunadamente todavía se puede desplazar, con ayuda por cierto, pero se puede desplazar. Qué bueno. Es inconcebible ese tipo de cosas. Entonces cuando yo puedo ser muy crítico muchas cosas del gobierno comunal, pero hay que destacar estas cosas buenas y a veces la gente no valora lo que tiene, ¿ah? Tenemos en este minuto un CEFAM que vamos a tener que cuidarlo mucho. Se está recién por inaugurar oficialmente. Entonces esas son cosas que traen bienestar a la comuna, a sus ciudadanos, y ciertamente que esas cosas hay que irlas mejorando. Yo creo que la calidad de la atención es un aspecto que uno
entrega una gran diferencia cuando las personas son amables en la respuesta telefónica, en todo. Es algo que uno debe ir valorando, y cuando tiene la oportunidad de señalarlo, de destacarlo, de reconocerlo, felicitarlo, uno lo debe hacer. Ese es un deber que uno también tiene para que la gente se motive. Oye, Claro, me bueno, parece muy bueno. Enrique, rápidamente, tengo Sí, un por gran favor. amigo que vive en Limache, que adora Limache. O sea, tengo como 5 conocidos de Limache y todos adoran Limache, y este especialmente. Y yo siempre le decía a Javier, que por cierto, él es el locutor también de esta radio, participa en un programa que se llama Low Millennials todos los días. Y Javier prácticamente era libre, o sea, siempre estuvo en fase 3, y yo con esa envidia sana, ¿no? Decirle, oye, qué maravilla, o sea, no has tenido ningún tipo de restricciones como se vio, por ejemplo, en Viña y en Valparaíso, que fue increíble. Así que yo también quiero sumarme como a estas felicitaciones, Reinaldo, porque me parece que en el sentido de la responsabilidad propia por su salud, si se manifestó en algún sitio, Limache fue un ejemplo. Ciertamente, Oye, Olmué, nuestros vecinos, hoy parten en fase 2. Y el impacto para Olmué es tremendo, porque es una ciudad que vive del turismo. Entonces, este fin de semana la gente va a estar en cuarentena, la actividad comercial de sus cafecitos, restaurantes y otras cosas no se va a poder desarrollar. Y eso tiene un impacto económico tremendo para la ciudad. Entonces, ahí es donde uno tiene que ser riguroso, exigente, y todos debemos exigirle a la gente que nos rodea que cumpla las normas sanitarias. Eso es vital. oye, qué interesante lo que tú planteas, que bueno, dos ciudades tan vecinas de una conformación muy parecida, tienen diferentes roles o diferentes vocaciones, una por el turismo, otra por la agricultura, digamos. Pero además de los elementos básicos, digamos, que hemos tocado, como la vivienda o la salud, bueno, yo creo que también los desafíos de los municipios tienen que ver con el desarrollo intelectual y del espíritu. O sea, se viene para adelante la vuelta a clases, que eso va a ser un tema a manejar dependiendo de cómo avance el estado de la pandemia, y vamos a ver cómo lo toman los limachinos. Y las otras cosas dos ejes que a mí me parecen interesantes son la cultura y el deporte. El deporte con el desarrollo de ciclovías, de canchas techadas para practicar, qué sé yo, deportes como el básquetbol, eh, también las canchas abiertas de mini, ¿cómo se llaman? Las multicanchas en plazas o lugares cercanos, y la parte cultural. Que no haya que tener que ir a Viña de repente para ver un espectáculo de teatro. Yo no sé cómo visualizas tú el desarrollo del Limache en esos ejes intelectuales, culturales y deportivos. Bueno, un gran amigo ya fallecido, que fue alcalde de Limache, fue un mecenas de la acción filántropo, don Luis Minardi, de quien tuve el privilegio de ser un amigo muy cercano cuando llegué a vivir acá. Él fue un gran impulsor del tema cultural, con la Casa de la Cultura, de hecho lleva su nombre. Él donó el edificio consistorial a la ciudad, así como hizo aportes importantes también a la parroquia de las 40 horas, del santuario de Nuestra Virgen de las 40 horas, que es la patrona de la ciudad. Bueno, Limache en lo cultural, voy a hablar primero, después el deporte, tiene varias actividades. En el verano se hacía, ¿no es cierto?, el Festival del Tomate, con variados artistas en el eje Urmeneta, que es un entorno maravilloso. El mismo edificio de la municipalidad, en su acceso, es una suerte de un escenario importante donde se han montado conciertos y obras de teatro. Incluso el Círculo de Teatro de la Armada ha montado ahí obras importantes, La Pérgola de las Flores y otras más de Sivekin, de este gran dramaturgo chileno, que han sido importantes. También se desarrollan una serie de otras actividades de índole cultural, que ciertamente pueden ser mejoradas. Por ejemplo, la ciudad tiene varias casas de antigüedades que podrían desarrollarse, o sea, generarse actividades, hacer una feria nacional de antigüedades, porque espacios existen. O sea, hay muchas cosas que en el ámbito de la cultura se pueden desarrollar. Y yo diría que lo más importante ahora es que parte un proyecto que yo conocí cuando descubrí una tesis hace muchos años. Yo llevo recibiendo ya mi año 16, 17, en Limache. Descubrí, mientras trabajaba en la Universidad de Santa María, la tesis de título de un alumno de arquitectura, en que
hablaba, ¿no es cierto?, del rescate, o la arqueología industrial que le llaman, del rescate del edificio de la CCU, un edificio emblemático que quedó abandonado, prácticamente lo usan un poquito como bodega la CCU, pero que ya partió el proyecto. En esa oportunidad yo conversé con varias personas, con Luis Minardi y otras, mostrándole esto, que era lo que se desarrollaba en ese proyecto era realmente importantísimo. Hoy día eso ya partió caminando, y espero que dentro de poco se inaugure, porque ahí va a haber un museo de la cerveza. O sea, Limache también, no solo el tomate y la agricultura, pero tiene también un pasado muy importante, relativo a la cerveza. Y bueno, y en lo deportivo estamos felices porque Deportes Limache acaba de pasar a segunda división, así que eso incentiva ciertamente a la juventud, a mucha gente, para ver en el fútbol, ¿no es cierto?, una actividad. Pero muchas otras cosas se pueden hacer, y también hay que reconocer con justicia que se han hecho muchas canchas deportivas, muchas áreas deportivas, muchos lugares recreativos en plazas, parques y jardines, en que hay que mejorar, pero lo que se ha hecho creo que es importante en los últimos 15 años, por los cuales yo puedo dar fe. Notable, notable. Me parece que es un activo de la ciudad tener desarrollo cultural, desarrollo del espíritu. Queda pendiente, digamos, la reflexión de cómo abordar el tema de la vuelta a clase, cuándo hacerlo, cuáles son las restricciones. Yo creo que ahí los padres y apoderados no tienen a veces la misma opinión que el ministerio. Es un tema que hay que ver si a lo mejor se puede llegar a un sistema mixto de clases presenciales y clases telemáticas, digamos. Hay que ver cómo se va a manejar, digamos. Mira, antes de pasar al tema vocacional, porque se me quedó un tema en el tintero y no quiero perder la oportunidad, la fiesta tradicional más antigua de Limache es la solemnidad de la Virgen de las 40 horas, ¿no? ¿No es cierto? A mediados del siglo XIX se descubrió flotando en las aguas de Concón una imagen de una virgen, ¿no es cierto?, que fue rescatada y fue entregada a un vecino acá de Limache, que fue un hombre muy preeminente, el señor Rodena, y que la tenía en su casa, pero logró tal devoción popular que finalmente la donó a la parroquia. El Limache viejo tiene aproximadamente 400 años, no hay una fecha fija de creación. Y esto fue cobrando fuerza y se unió con la festividad de la adoración ¿no es cierto?, del Santísimo Sacramento, que duraba 40 horas, y entonces la Virgen, con la adoración del Santísimo Sacramento, pasó a llamarse la fiesta de la Virgen de las 40 horas, y se celebra todos los últimos fines de semana de febrero, que este año en realidad la ciudad recibía al orden de 500.000, durante un fin de semana, prácticamente 500.000 visitantes. Era un hecho muy importante. Y ahora va a tener que celebrarse en forma como lo estamos haciendo nosotros, ¿ah? Telemática, claro. Van a ver de todo un programa bien completo que está liderando nuestro párroco, don padre Mario Lichberger, y de esa manera se va a realizar esta festividad. Yo soy Oye, muy Oye, Reinaldo, el patrimonio cultural de Limache, no solamente por lo que nos has dicho y explicado de muy buena manera, sino también mis amigos, prácticamente le da a Limache la posibilidad de que si quiere se independiza. O sea, esto es en broma, claro está, pero en el sentido que tiene una riqueza cultural impresionante, muy adoptada por los limachinos. ¿Es esto una percepción o realmente es así? ¿Tú ves una afluencia cultural y un apego histórico a esto? Yo creo que hay mucho cuidado y respeto por la ciudad, por eso que ha cobrado tanta vigencia el tema del plano regulador, el respeto por preservar el patrimonio, y que mi temor es que eso no se politice, o sea, que no se tome como bandera de lucha de un sector político, un tema de la ciudad. Y yo quiero reflejar eso que tú señalas, Eugenio, que por ejemplo en todo el estallido, ¿no es cierto?, que hubo en Chile a partir de octubre del año 2019, nosotros no sufrimos la quema ni saqueo de ningún local comercial o edificio público, etcétera. O sea, Qué increíble. porque llegó gente a tratar de otra ciudad, a tratar de generar daños, destrozos y disturbios como los que vimos prácticamente en todo Chile, pero la misma gente limache fue la que los expulsó, y teniendo diferencias políticas, ¿no es cierto?, o una visión de lo que estaba ocurriendo, su ciudad no dejó que la tocaran.
Así que eso es algo que vale la pena destacar y es el espíritu que hay que preservar, digamos. Sí, hay que preservar y hay que avanzar. Yo, como he estado ligado a la construcción muchos años, yo pienso que es inevitable el progreso, el desarrollo. Lo importante es sectorizar bien. Yo, en cualquier Exacto. ciudad del mundo donde uno vaya va a encontrar un barrio histórico que se conserva y que le da el sello y la característica a una ciudad. Pero también hay que crear áreas nuevas para la expansión. Los hijos quieren seguir viviendo cerca de sus padres. En fin, hay una relación de que la ciudad tiene que tener una buena armonía entre el pasado y el futuro, digamos. Así. Bueno, tú queda pendiente el tema de las clases. Sí, mira, yo creo que aquí hay que ir viendo cómo avanza el tema de la pandemia con este proceso de vacunación. Hay mucho optimismo. Yo creo que también hay que ser aterrizado en esto, porque la pandemia no va a desaparecer en 2 semanas o 4 semanas, ¿no es cierto?, que viene la segunda dosis de vacuna. Entonces va a haber que ir monitoreando esto. Y yo creo que la tendencia va a ser el sistema mixto, ¿ah? El sistema mixto de clase. Yo que ya en algunos colegios, por ejemplo el colegio Mis Nietas en Santiago, fue el primer colegio certificado para un tema de clases a distancia, de tal manera de que lo que se va a trabajar, y probablemente aquí se debiera hacer algo similar, es que los cursos se dividen en 2 grupos básicamente, y durante, ¿no es cierto?, 3 días va un grupo a clase y el otro permanece en sus casas, y después los otros 2 días en la otra mitad, y se mantiene, pero eso requiere que por aula debiesen haber 2 profesores, uno para la clase presencial activa y otra por la clase. De ahí entonces que el requerimiento de conectividad, de abaratar la tecnología para poder acceder a clases, a trabajo, a teletrabajo, es vital. Y la gente en las áreas rurales no tienen buena conectividad. Yo he tenido que, donde vivo, que estoy ya en el área rural de Limache, he tenido que comprarme un dispositivo adicional porque la señal de internet es súper mala y las compañías telefónicas no quieren invertir o reponer, ¿no es cierto?, los cableados que originalmente no les conviene. Pero ahí es donde uno, yo creo que eh, eh, como gobierno comunal puede traer a la mesa a las compañías y incentivarlas a que inviertan, porque finalmente eso le va a traer bienestar a toda la comunidad, y ciertamente hay un concepto de responsabilidad social empresarial donde las empresas tienen que contribuir al desarrollo de las ciudades. Y ese es su rol fundamental, servir a la sociedad. Así que eso es lo que yo pienso respecto de cómo debiese llevarse la vuelta a clase. No puede ser que pasemos a aula completa, pero sí algo mixto, que yo creo que es lo que va a tener que ocurrir. Sí, porque los niños necesitan la socialización, no solamente los conocimientos que le entrega el profesor, sino que verse con sus amigos. Eso es como una necesidad básica del crecimiento. Lo tratamos en nuestros programas. Bueno, hemos hablado de varias cosas. Yo no sé si Limache sea una ciudad de la tercera edad. Mira, de alguna manera así se dice, ¿ah? El censo del 2017, ¿no es cierto?, muestra que hay un segmento etario bien importante. La tercera edad técnicamente comienza a los 60 años, digamos. Entonces aquí hay una población importante, prácticamente un tercio, de tercera y cuarta edad. Gente que todavía está activo laboralmente, otras personas que se han venido a vivir, y sobre todo ahora por efecto de pandemia, mucha gente que tenía segundas viviendas en Limache, en Mue, decidieron definitivamente venirse a vivir acá, por lo que ya señalábamos anteriormente, y por lo tanto tiene que generarse servicios para atender a este segmento etario que cada vez es más importante. eh, y lo estamos viendo a través, por ejemplo, de estos beneficios del Departamento de Salud Municipal, pero también hay otras medidas que debieran enfocarse en los adultos mayores. Por ejemplo, aquí me decía el geriatra con el cual vemos a mi mamá, que Limache era la ciudad que tenía más geriatras per cápita en Chile. ¿Ah? Y eso no todo el mundo lo sabe. Y otros médicos que no siendo especialistas en geriatría se han orientado un poco a la atención porque es el público que les llega, digamos. Aquí se creó una farmacia municipal que realmente
es beneficiosa, yo la empleo para mi madre, y la diferencia de precio en un mismo medicamento del mismo laboratorio, o sea, el mismo medicamento es abismante de lo que uno encuentra en una farmacia, de las cadenas de farmacia, y lo que lo encuentra ahí. Ahora, debiéramos avanzar a otras cosas, por ejemplo, tener una óptica municipal, tener también un sistema de venta de artículos ortopédicos que la gente de tercera y cuarta edad los requiere, sillas de rueda, camas clínicas, bastones ortopédicos, una serie de cosas para facilitar la vida. De tal manera que en ese ámbito es mucho lo que hay que hacer. Aquí está el Hospital Geriátrico La Paz de la Tarde, que, ¿no es cierto?, que tiene programas y sistemas, pero también debiera haber una capacitación al mundo laboral para que pueda prestar servicio a la tercera edad. Yo creo que ahí hay un tema que se puede desarrollar y mejorar muchísimo en nuestra ciudad, porque de alguna manera esta es una ciudad que facilita la vida a la gente de la tercera edad. No sé si tú lo has pensado, Eugenio, pero en este parangón entre Olmué y Limache, en que decíamos que Olmué privilegia el turismo, con todos los activos culturales, ese hermoso barrio histórico que han conservado en Limache, ¿se puede generar también una industria del turismo en Limache? Y además me gustaría incorporar a esta pregunta, porque al final es un desafío internacional que Chile empezó a asumir desde hace algún tiempo. Lo que pasa es que, bueno, el estallido del 2019 obstaculizó bastante esa entrada a lo que se podría llamar la cuarta revolución industrial, ¿no? Cómo los procesos tecnológicos de automatización comienzan a formar parte desde pueblos muy remotos en el mundo hasta las principales ciudades. Entonces, esto también lo he pensado conectando el turismo, pero también con esta cuarta revolución industrial. Sí, mira, yo creo que aquí hay un potencial turístico importante. Ayer, justo una hija está pasando unos días conmigo, nos invitó a almorzar a un restaurante que está inserto en una suerte de un condominio, muy bueno, muy bien atendido, pero conversábamos con el garzón que nos atendió. Aquí se instaló, por ejemplo, hace unos años atrás, el señor Correa y familia con un restaurante. Él ha sido muy exitoso en Santiago. Antes yo lo conocí cuando vivía en Puerto Montt. Él tenía un restaurante que partió en Puerto Varas, ¿no es cierto? Tenía un programa de televisión también. Y incentivado por una hija, se instaló acá. Pero el gran problema que tuvo él, y que este restaurante de ayer nos manifestaba que también tenía, es que los jóvenes, la gente joven que puede trabajar como chef, como garzones, porque la calidad del servicio es importante en un restaurante, realmente no llegan, no cumplen, y ahí es donde falta capacitación para que esa calidad de servicio en materia de turismo sea relevante a la hora de que los clientes elijan dónde ir, dónde concurrir, porque yo personalmente a la atención en un restaurante le pongo un 60% y la calidad de la comida un 40%. O sea, uno si es bien atendido se va súper contento. Y si algo no estaba bien en la cocina, un buen garzón con su sonrisa, su amabilidad, soluciona todos los problemas que puedan haber. Lo Así que compensa. hay mucho que hacer todavía, yo creo, en turismo, pero eso requiere capacitación y también tener una mirada estratégica de lo que se quiere para la ciudad. Así que esperamos que la recuperación del edificio histórico, la CCU, con sus museos y también una serie de actividades culturales que allí se van a poder dar, genere, ¿no es cierto?, mayor actividad a la ciudad, y bueno, y la gente que viene a ver una cosa también después ve otra, así que eso tiene un efecto multiplicador. Ahí yo creo que es muy importante esa parte turística, y Limache y Olmué debiesen trabajar juntos. O sea, en el fondo hay un concepto, somos reserva mundial de la biosfera, ambas ciudades, Olmué, La Campana, Limache, y aquí también hay que recuperar un sector de trekking, ¿no es cierto? Un santuario de la naturaleza que es la Huayca, que ha estado muy en boga. Aquí hay un problema de seguridad también que es muy importante para el turismo. O sea, si la ciudad es insegura, ciertamente los turistas no van a querer volver. Es lo que pasa en el Cerro Concepción, en el Cerro Alegre, que han habido hechos delictuales que han ido minando el turismo. Entonces, esas cosas hay que irlas, ¿no es cierto?, metiendo en la planificación global de la ciudad para que el desarrollo sea armónico. Sí, yo no sé si tienen en Limache un liceo técnico profesional, algún CFT cerca, porque tú apuntabas a un talón de Aquiles, que es la formación del personal capacitado. Ya casi se nos está acabando el tiempo, así que esa sería nuestra última pregunta.
Reinaldo. Sí, mira, aquí no hay un liceo técnico profesional como tal, pero sí hay, en el liceo acá hay cursos específicos que tienen especializaciones, pero ciertamente que aquí se requiere la presencia de un centro universitario, ¿no es cierto? De hecho, hubo hace unos años atrás parte de la Universidad del Mar, con ciertas facultades o ciertas carreras que se dictaban acá, pero en este minuto eso no está siendo desarrollado. Así que uno de los desafíos en que un concejal lo que puede hacer es ver, junto con todo el Consejo Comunal, el gobierno comunal, ver la forma para que algunas de las universidades, y la quinta región tenemos varias, pueda en algunos de los recintos municipales u otros poder montar un centro de formación técnica, un instituto profesional que permita que los jóvenes no tengan que ir a otras ciudades gastando recursos y tiempo fundamentalmente para formarse profesionalmente. Así que ese es un desafío para la ciudad. Bueno, esta ha sido la entrevista con Reinaldo Reinique, candidato a concejal por la comuna de Limache. Y bueno, nuevamente muy contentos de tener nuevamente a Eugenio en la casa. Es su casa así que no es que esté fuera del equipo, está sentado en la banca y te vamos a llamar en cualquier momento a que te integres al partido. Y yo Para cerrar, encantado. muchas gracias, Eugenio. La buena noticia para el cierre de este programa es que existe un concurso anual para estudiantes que se llama Los Creadores. Los ganadores de la competencia del año 2020 fueron Francisca Cortés, Sebastián Arias, Joaquín Soto y Belén Pizarro. Los 4 son alumnos del Liceo América de los Andes, región de Valparaíso, y viajarán a Boston, Massachusetts, Estados Unidos, a presentar su proyecto ante autoridades y expertos. El proyecto consiste en un filtro eco-innovador para aguas grises. Se trata de un filtro de bajo costo, fácil de ensamblar y utilizar, reciclable y compostable. Vale decir que puede ser utilizado como abono. Fue diseñado gracias a la tecnología de modelamiento 3D. Un orgullo para Chile, para nuestra región y un ejemplo para los constructores del mañana. Será hasta el próximo jueves, a esta misma hora y en el mismo punto del dial. Bueno, y en los controles Astrid, así que muchas gracias por esta oportunidad de darme a conocer y expresar mis ideas y mi visión de mi ciudad, Limache. Ok, A ti, y mucho Reinaldo. éxito en tu proyecto. Muchas gracias. Y suerte a ustedes con el programa también, pues, para Muy que sigamos amable. Bueno, conociendo. Eugenio, hasta la próxima. Sigue Hasta la precalentando próxima. en la banca. Gracias, adiós.